Espero que hayan tenido una buena semana y que hoy día podamos tener una buena jornada para finalizar estos días de trabajo seguramente. Y especialmente, bueno, en nuestro curso vamos a hacer una sesión, espero, relativamente sencilla en la cual podamos dialogar o discutir un poco a partir de la última actividad que realizamos, que consistió en este ejercicio o taller, si ustedes quieren, en el cual simulamos, ¿cierto?, una práctica que podríamos decir es científica, o que podríamos de alguna manera consensuar que corresponde a una práctica científica. Quienes pudieron participar en esta sesión, en la última sesión, lo que hicieron fue simular la actividad de un grupo de paleontólogos o de paleontólogas, ¿cierto? Y en ese ejercicio trataron de descifrar lo que podríamos decir fue un puzzle asociado a un descubrimiento científico. En particular, la simulación correspondía a un ejercicio o a una actividad propia de la paleontología. Así es que vamos a hacernos algunas preguntas respecto de cómo ustedes como paleontólogas y los paleontólogos profesionales llegan a responder las preguntas que los fenómenos naturales eh, promueven, digamos, dan origen, ¿cierto? Y a partir de esa revisión que espero podamos discutir, vamos a tratar de formalizar o de hacer un ejercicio de formalización muy sencillo, en el cual a partir de las propuestas de algunos autores podemos identificar características de la ciencia. De eso se trata en particular esta parte del curso, en la cual estamos hablando de este concepto que hemos llamado naturaleza de la ciencia, o en las siglas en inglés, NOS. Y luego, por lo tanto, en la medida en que vamos comprendiendo de qué se trata NOS, vamos a ir también desarrollando, espero yo, las distintas dimensiones de nuestro propio CPC acerca de NOS. Porque vamos a ver luego, es un aspecto que está presente en nuestro currículum y que está presente también en las principales orientaciones acerca de cómo promover la alfabetización científica desde distintas miradas a nivel internacional. Previo a dar inicio entonces a esa primera parte de la sesión, por supuesto me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera compartir con el curso. Ustedes saben que apenas quieran opinar o compartir alguna idea, abren su micrófono y podemos dialogar y discutir sobre sus puntos. Profe, Sí, dígame. no, solo pedirle si es que podía subir un poquito el volumen, Ya, voy a por eso de favor. nuevo. La verdad es que yo lo subí un poquito al principio, pero como les digo, el problema es que hay un sistema que no lo he podido identificar, que va regulando el volumen del micrófono. Entonces a veces lo baja automático. ¿Ven? Ahí se está bajando automáticamente y no sé por qué lo hace. Ahí le subí. No sé si mejoró un poco. Gracias, profe. Ya, bueno, de todos modos voy a alzar un poco más la voz. Entonces, nuestra primera parte vamos a tratar de caracterizar la práctica de los paleontólogos y el conocimiento que producen. Pero para eso vamos a situarnos nosotros como protagonistas, porque quienes estuvieron en la última sesión desempeñaron este rol, el de la paleontología. Y les pido que tratemos de ir resolviendo algunas preguntas en conjunto, ¿ya? El taller, ustedes saben, consistió en reconstruir un, un esqueleto de un dinosaurio a partir de lo que se supone fueron registros fósiles o evidencia fósil descubierta en algún lugar del planeta. Nosotros tuvimos acceso a este conjunto de huesos fosilizados y por supuesto era un conjunto de huesos que estaba desorganizado, que estaba desarmado. No teníamos acceso o no tuvimos acceso al organismo completo, o por lo menos al esqueleto completo. Y por lo tanto ustedes constituyeron un grupo de investigadores, de 3 o 4 estudiantes, que
se les desafió a que reconstruyeran este esqueleto a partir, básicamente, del conocimiento que cada una y cada uno tiene de la anatomía de los animales, probablemente especialmente de los animales más conocidos y actuales, nuestro propio cuerpo, por ejemplo, y también eventualmente sobre algún conocimiento previo que tienen acerca de los dinosaurios. Luego, además, ustedes tenían seguramente la oportunidad de dialogar o de discutir entre ustedes acerca de cuál sería la mejor solución para el problema. Y en base a ese ejercicio de reconstrucción, yo les preguntaba que propusieran o que plantearan una inferencia acerca de cómo piensan ustedes que este dinosaurio se desplazaba, considerando su anatomía. Y veamos los resultados que alcanzaron los tres grupos que trabajaron en la sesión anterior. Aquí tenemos sus esqueletos reconstruidos. Supongo que cada grupo o los integrantes de cada grupo podrán reconocer más o menos cuál fue el esqueleto en el que trabajaron. Creo que yo en la clase anterior alcancé a mostrarles qué fue lo que hicieron los paleontólogos, así es que a lo mejor ustedes ya pueden hacer ese contraste, pero no es importante en este minuto. Vamos a considerar simplemente que este es el ejercicio, el resultado de los tres equipos de paleontólogos trabajando en paralelo. Y me gustaría conocer su opinión sobre estos resultados. ¿Qué les parecen? ¿Hay algo que les llame la atención? ¿O hay algo que les haya resultado especialmente difícil o especialmente interesante de la actividad que ustedes mismos realizaron? Profe, yo creo que una complicación era que se podían formar como de muchas formas. No había Claro, como un orden específico, había muchos huesos que podían servir como brazos o piernas o como una columna. Todo se podía utilizar de una forma diferente, entonces que quizás eso pudo haber complicado al grupo. de acuerdo. Claro, sin duda habían muchas posibilidades, porque si es que esto era un puzzle, no era un puzzle como los que habitualmente resolvemos, porque los puzzles tradicionales, ¿cierto?, cuentan con un diseño que uno puede comparar, cuentan con un modelo o un patrón. En general el puzzle trae, por ejemplo, una fotografía, ¿cierto?, grande, la cual nos dicen, bueno, esta es la imagen que hay que construir. La dificultad está en encontrar las piezas y hacer que las piezas del puzzle calcen para formar la imagen ya conocida. Aquí tenemos la dificultad adicional de que tenemos las piezas, que son los huesos, por supuesto, además hay algunos que se repiten porque son muy parecidos unos con otros, pero no contamos con un modelo, no contamos con el resultado final esperado. ¿Hay algo más que les haya, les merezca la pena un comentario? ¿Hay elementos que ustedes reconozcan en estos tres resultados que son compartidos, que son comunes entre los tres grupos? Profe, ¿Sí? yo creo que lo más fácil de reconocer fue, bueno, la cabeza, la Uh -huh, pelvis y uh -huh, la caja torácica, creo que uh se le -huh. llama así, ¿Ya? ¿De acuerdo? porque siento que en la parte de las patas y las manos hubo una confusión. ¿Ya? Y eso creo que fue lo más fácil de reconocer Estupendo. ¿Y por qué cree Sofía, por ejemplo, que la caja torácica es fácil de reconocer? por, la, por los huesos tan delgados y porque creo que es como algo que quizás todos hemos podido ver en alguna otra circunstancia. Uh -huh. En cambio, reconocer los brazos, las piernas en sí tienen muchos huesos distintos. Uh -huh. Y eso. Ya, bien, bien, muy bien. Gracias, Sofía. Efectivamente, ¿cierto? Por lo menos vemos en estas tres reconstrucciones que el cráneo, digamos, la cabeza, parece ser un elemento eh, común en los tres equipos, ¿cierto?
si es que todos están de acuerdo en que esto es la cabeza, ¿cierto? Entonces, en los tres equipos tenemos los huesos del cráneo ubicados en la misma posición. Y también aparentemente vemos que lo que Sofía llama la caja torácica, que me parece bien, porque justamente de esa manera podríamos denominarla, correspondería a esta zona, donde ella no lo dice, pero está hablando de huesos reconocibles, ¿cierto? ¿Cómo le llamaríamos a esos huesos que forman la caja torácica? A estos huesos delgados que vemos ¿Las aquí, costillas, profe? las costillas, ¿cierto? Podríamos decir probablemente con relativa seguridad o con relativa tranquilidad de que la caja torácica de estos dinosaurios, en los tres grupos, está compuesta o está especialmente protegida por este grupo de costillas. Ese reconocimiento está basado, por supuesto, como decía Sofía, en nuestro conocimiento previo, especialmente de la anatomía de nuestros propios cuerpos y de otros animales mamíferos probablemente. Donde hay efectivamente más discrepancia, como señala Sofía, es en las extremidades. Vemos que si bien, por ejemplo, estos dos grupos tienen una estructura anatómica semejante, con extremidades y brazos de similar extensión, la estructura ósea de los brazos de este dinosaurio es bastante distinta a la estructura ósea de este dinosaurio. Acá tenemos una estructura relativamente sencilla, con un único hueso más bien delgado, extendiéndose hasta lo que podríamos decir la mano, a lo mejor, mientras que acá hay una estructura reforzada, ¿cierto?, de huesos bastante más gruesos y probablemente menos articulados, porque este es un único hueso. Aquí hay un hueso que tiene 3 separaciones, así que parecen ser articulaciones, y que luego se extiende un poco más allá. Entonces hay una solución semejante, pero la organización de los huesos es distinta, y en ese sentido, decía Sofía, bueno, hay muchas dudas respecto de cómo se estructuran los brazos o las piernas del animal. Pero antes de eso, en general, por lo menos los tres grupos suponen que el dinosaurio tiene efectivamente extremidades, por lo menos los tres reconstruyen las patas Profe, del animal. Sí, dígame. nosotros con mi grupo creíamos que el dinosaurio tenía alas. ¿Ya? ¿Cuál es su grupo de los tres dibujos? El que está con la cola. A la izquierda. Sí, ¿Sí? ese. Ya. Pensábamos que tenía alas, por eso no lo pudimos armar bien. Ajá. Bueno, es una posibilidad, ¿cierto? Porque justamente parte del ejercicio suponía hipotetizar o imaginar de qué manera este dinosaurio se podía desplazar. Y si ustedes lo imaginaron como un dinosaurio o un animal alado que podía volar, entonces probablemente estaban tratando justamente de reconstruir un esqueleto que correspondiera a un animal que tenía alas. ¿Alguno de los otros dos grupos se lo imaginó como un animal alado? Sí, profe, yo creo que los tres grupos, porque los tres grupos tienen como las Sí, alas puestas en el cuerpo, de entonces yo acuerdo. creo que los tres pensábamos que tenía alas. Ujú. Claramente no era como correspondía ponerle las alas, Ajá, pero al menos lo intentamos. bien. No, está bien ese ejercicio. Justamente no tenemos, como les decía, un patrón, un resultado a comparar. Por lo tanto, estamos infiriendo a partir de nuestros antecedentes y de nuestra propia creatividad de qué manera se podría resolver este puzzle. Y parte de la resolución pasaba por imaginar justamente cómo podría haberse comportado este animal, cómo podría haberse eventualmente trasladado. Los grupos parecen coincidir en que se trataba de un animal alado. Eh, y eso de alguna manera les da una orientación o un criterio para decidir respecto de cómo estructurar, cómo organizar este esqueleto. Eh, Luego, otro elemento que podemos identificar más o menos parecido, bueno, Sofía mencionaba la pelvis y me parece que los tres grupos también identifican este sector, ¿cierto? Este hueso central aquí, antes de las extremidades inferiores,
que podríamos identificar como la pelvis, cumpliendo una función semejante. Y por otra parte, también en estos otros dos grupos vemos que podríamos reconocer esta estructura como podríamos decir, los huesos del cuello o la cervical, ¿cierto? Que coinciden en la misma estructura, a diferencia de este otro grupo que utiliza otro hueso. Bueno, es interesante entonces notar que estas definiciones, estas decisiones que ustedes tomaron dependían básicamente de tres elementos. Por una parte, por supuesto, su conocimiento previo de los esqueletos de distintos animales y también su conocimiento previo de los dinosaurios, eventualmente. Dependía también especialmente de su capacidad para imaginar o para suponer algún escenario probable, y por lo tanto hasta cierto punto depende de su capacidad creativa para la reconstrucción del dinosaurio. Y en tercer lugar, yo diría también depende de sus habilidades a nivel de grupo, a nivel de equipo, para ponerse de acuerdo. Y eso implica, por supuesto, distintas dinámicas sociales, porque en algunos grupos a lo mejor había alguien que se sentía más seguro y estaba en condiciones de defender o de imponer incluso su punto de vista, mientras que hay otros espacios o otros grupos en los cuales a lo mejor se negociaba de un modo más consensuado el resultado, porque no necesariamente todos lo concebíamos de la misma forma. Así es que al menos esos tres elementos están presentes. Y el ejercicio, la simulación, si es que efectivamente corresponde a una práctica científica como la de los paleontólogos, entonces nos da cuenta de que en el trabajo científico estas tres componentes que yo les acabo de mencionar también están presentes o podrían estar presentes. ¿Qué diferencias creen ustedes que habría entre un grupo de paleontólogos profesionales realizando este mismo trabajo y el trabajo que ustedes hicieron? ¿Se le ocurre alguna diferencia significativa? El saber cómo es el orden de los huesos, ¿Ya? ¿Y qué quiere decir con saber el orden? como tener mayor estudio respecto a los dinosaurios Ujú. y su estructura. De acuerdo. Bueno, claramente es posible que un grupo de paleontólogos profesionales, ¿cierto?, tenga un conjunto de conocimiento especializado sobre anatomía de animales y especialmente de dinosaurios, que sea mucho más profundo, mucho más extenso que el nuestro. Ahora, aunque sea un conocimiento mucho más profundo y extenso, tenemos que partir de la base de que estamos ante el descubrimiento de un conjunto de huesos de un animal absolutamente desconocido, incluso para cualquier paleontólogo profesional. Entonces, en ese sentido, estamos frente al mismo problema. Vamos a resolver un puzzle, no sabemos cuál es el resultado y tenemos que apelar a algunas habilidades para poder hacer una proposición, para hacer una reconstrucción en este caso. Y una ventaja que señala su compañera es justamente que posiblemente los paleontólogos tienen harto más conocimiento especializado respecto de anatomía, pero no tienen un conocimiento explícito acerca de este animal, porque lo acaban de descubrir eventualmente. ¿Alguien imagina otra posible diferencia con un grupo de paleontólogos? Otro escenario que se abre a continuación, digamos, a partir de este primer ejercicio, es que podemos suponer que estábamos ante el resultado o la propuesta de tres grupos de paleontólogos, tres equipos de paleontólogos trabajando en paralelo sobre la base de la misma evidencia, sobre la base de los mismos huesos. Y entonces cada grupo hace su propuesta. Y en general lo que ocurre a nivel de la práctica científica es que los equipos de investigación publican sus resultados. Así es que lo que pasaría es que cada uno de estos grupos tendría que probablemente escribir un documento, un artículo y publicar este resultado en alguna revista especializada. Y por supuesto vemos que serían resultados distintos.
a pesar de que se asemejan en varios elementos, de todos modos el esqueleto presenta diferencias unos con otros. Y entonces, al publicar sus resultados, ahora esta propuesta, podríamos decir, esta reconstrucción de cada uno de los equipos, se hace parte de una discusión más abierta, de una discusión pública, en la cual participan en general una comunidad de científicos que está abocado al mismo tipo de investigación, al mismo tipo de trabajo. Y en ese sentido, la propuesta de cada grupo se somete a un escrutinio público. Y entonces algunos van a poder responder eventualmente a estas propuestas diciendo que hay elementos que son coherentes en esta reconstrucción, pero que hay otros elementos que deberían ser revisados. O incluso entre estos dos equipos podrían atacarse mutuamente y podrían decir el equipo, digamos, de la derecha arriba, podría decir respecto del equipo 3, digamos así, que están completamente equivocados porque no puede ser que la estructura alar que ellos identifican en este esqueleto tenga un soporte tan débil, por ejemplo. Y entonces tendrían que argumentar acerca de las falencias o las deficiencias que presenta este resultado del grupo 3 y al mismo tiempo defender su propia propuesta y decir, bueno, nuestra reconstrucción es mucho mejor que la del grupo 3 porque en nuestro caso hemos considerado el peso y la dinámica de la estructura alar del dinosaurio, por ejemplo. Ese ejercicio de defender el modelo o la propuesta de cada equipo y al mismo tiempo el ejercicio de ir cuestionando o revisando los resultados propuestos es un ejercicio que también es parte de la práctica científica y que sin duda ocurriría en el caso de un trabajo de investigación como este. Bueno, dicho eso, entonces vamos a pasar a contrastar el ejercicio que nosotros hicimos con lo que le ocurrió a los paleontólogos que encontraron estos huesos fosilizados. Aquí podemos ver una imagen que correspondería justamente a la forma en la cual fueron encontrados, en la cual se descubrieron este conjunto de huesos que ustedes manipularon. Corresponde a una especie que luego fue identificada como Scaphagnathus crassirostris. Si ustedes se fijan que se tratan de un conjunto de huesos que no está tan claramente organizado porque el animal probablemente murió en una posición especial, en este caso lo vemos como con sus extremidades plegadas, lo que parecen ser sus extremidades, ¿cierto? Además, tenemos que considerar que estos huesos fosilizados están incrustados en la roca, entonces para el paleontólogo que los encuentra no se trata de objetos que puedan mover, ¿ya? No se trata de piezas de un puzzle que efectivamente pueda reorganizar. Estamos hablando de una marca o de un conjunto de estructuras que están adheridas a la roca. Porque recuerden que la fosilización de los huesos consiste básicamente en la transformación del material óseo original en material mineral que correspondería básicamente al de una roca. Entonces, este es el descubrimiento, este es el hallazgo. Y hay algunos elementos anatómicos bastante claros, ¿cierto? Y que coinciden con el ejercicio que nosotros hicimos. Por ejemplo, lo que podríamos decir que es el cráneo, la cervical, la columna en general y lo que parecen ser las costillas que están aquí plegadas. Porque además, como el material fósil se encuentra adherido a una roca, entonces prácticamente se trata de un material bidimensional. Muy, muy semejante a como ustedes lo manipularon en las diapositivas. No se trata de un esqueleto que tenga volumen o que tenga 3 dimensiones. Por supuesto, hay otros registros o evidencia fósil que sí están en mucho mejores condiciones y puede uno manipular eventualmente algunos huesos, pero en este caso se trataba, como les digo, de un registro fósil impregnado en la roca y en ese sentido fijo, ya no podían movilizarlo.
Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el grupo de paleontólogos o los paleontólogos que trabajan en torno a esta evidencia pueden llegar a obtener un resultado? ¿Cómo generan una reconstrucción? En particular, la reconstrucción que ellos hicieron está diagramada en este esquema. Aquí efectivamente lo que ellos hacen es reproducir un modelo de los huesos que encuentran en el material fósil y luego hacer el ejercicio de organizarlos o reorganizarlos de la misma manera en que ustedes lo hicieron. Y aquí vemos la solución que encuentran para este hueso tan largo, tan extendido, que resultaba tan difícil de ubicar en el puzzle nuestro. ¿Cómo creen ustedes que llegan los paleontólogos a esta solución? Profe, ¿Sí? yo creo que para todo eso igual debe usarse el método científico, ¿o no? ¿Ya? Porque hay que hacer, primero está la hipótesis, que ellos empiezan a ver las partes o sea, los huesos, y después proponen varias opciones para poder armarlo de la mejor manera, y ahí llegan a la conclusión final, ¿o no? ¿Y cómo ¿Podría podrán ser saber, cómo podrán saber cuál es la mejor manera? reconstruyéndolo? No sé. Profe. ¿Sí? Dígame. Y por las características, por ejemplo, si su mandíbula está hecha para ser carnívoro o omnívoro, ¿Ya? yo creo que quizá a partir de eso se guían en cómo sería la estructura de su cuerpo. Ajá. Interesante. Bueno, ahí tenemos dos elementos a tener en consideración que sin duda los paleontólogos tienen a su disposición. Por una parte, Profe, sí, también podría dígame. ser el largo de los huesos, ¿Ya? ¿En qué sentido? porque hay unos huesos más cortos y otros huesos más largos, Ujú, entonces ahí se diferencian igual. claro. ¿Y eso les da algún indicio respecto de dónde deberían estar esos huesos? Sí, profe, yo creo que sí. Ujú. De acuerdo. Bueno, consideremos estos tres ejemplos porque efectivamente son elementos de juicio, ¿cierto? En el primer caso, por ejemplo, la mandíbula, eh, efectivamente uno puede eventualmente hacer anatomía comparada y analizar el tamaño y el grosor y la forma de los dientes, por ejemplo, y entonces sugerir o pensar cuál puede ser el tipo de alimentación que este dinosaurio ingería. Así que ahí podemos tener elementos adicionales de juicio, antecedentes adicionales para decidir respecto de cómo podría estar organizado el cráneo de este animal. Y por supuesto eso nos lleva a otro espacio de antecedentes, otro campo de información o de conocimiento que tiene que ver con no solo cómo se movía el animal, sino cómo vivía, cuál era su ambiente. En ese sentido, los paleontólogos también van a probablemente a incorporar dentro de sus elementos de análisis cuál era el contexto en el cual se encontró este dinosaurio, en qué tipo de geografía, en qué tipo de clima que podía haber existido en aquella época, porque probablemente el clima actual es muy distinto del de aquella época. Entonces, considerando esos nuevos antecedentes, pueden respaldar y pueden justificar algunas decisiones que ellos tomen en relación a la organización de este esqueleto. Lo mismo podemos decir acerca del tamaño de los huesos o eventualmente no solo su extensión, sino también su grosor. Porque, de nuevo, pensando en cuál era la conducta de este animal, así como ustedes lo hacían, si acaso era alado o no era alado, cuál era su tamaño, etc. Uno puede decir si acaso los huesos de las piernas tienen que ser más gruesos o más delgados que los huesos del brazo. ¿Cuál de estas extremidades resistían o tenían que tener mayor resistencia para soportar la dinámica de movimiento del animal? Si es que el animal es un animal alado, entonces probablemente su estructura alar era más resistente que la de las extremidades inferiores, porque eventualmente no era un animal que se desplazara arrastrándose o caminando por la tierra.
Entonces, eventualmente, la extensión y el grosor de los huesos da también una indicación respecto de, o da algunos antecedentes respecto de cómo deberían estar organizados, pensando en su función. Así que tenemos otro criterio para tener en consideración y que probablemente los paleontólogos aplican, utilizan. Y el último elemento que mencionaba, no sé si fue Claudia o Catalina, no recuerdo quién lo mencionaba, era acerca del método científico. Decía ella, bueno, eventualmente los paleontólogos contaban con el método científico y por lo tanto formulaban hipótesis y luego y reconstruían el dinosaurio para llegar a una mejor solución. Bueno, esta idea es bien interesante porque la pregunta es, ¿qué elementos o qué características tiene este método científico que aplican los paleontólogos que se diferenciaría o que podría ser, digamos, una ventaja respecto del trabajo que nosotros hicimos? ¿En qué medida nuestro trabajo no estuvo basado en el método científico en comparación con lo que hicieron los paleontólogos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que en primer lugar que nosotros no tenemos conocimientos como los que tienen ellos acerca de la anatomía de los dinosaurios, entonces principalmente con eso nosotros tuvimos muchas opciones alternativas de cómo era este dinosaurio, pero yo creo que ellos tienen a veces como una opción mucho más completa, como ya saben sobre este trabajo. Claro. Y eso. De acuerdo, Claudia. Efectivamente, dijimos, los paleontólogos profesionales seguramente tienen mucho mayor conocimiento de la anatomía de algunos animales y especialmente de los dinosaurios que eventualmente ya han estudiado. Más conocimiento que nosotros, digamos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que frente al descubrimiento de huesos de un animal completamente desconocido, ellos están en igual condición que nosotros. Es decir, tienen que armar un puzzle sin tener a disposición un modelo a seguir, sin tener a disposición un resultado esperado. ¿Profe? Sí, díganme. Pero la experiencia igual puede ser un factor. Ah, buen punto. ¿Y qué incluiría dentro de la experiencia? Bueno, yo creo que mayor conocimiento o como que ya mentalmente pueden construir algo a partir de nada. ¿Y eso les daría alguna garantía del resultado? Yo creo que sí. Bueno, efectivamente, la experiencia sin duda va a jugar un rol importante, porque haciendo la distinción, ¿no? Por una parte, podríamos suponer, hay un conjunto de conocimiento especializado sobre anatomía, digamos, han estudiado las funciones de los huesos, las características de los huesos, entre otras cosas, y cómo se organizan esos huesos en función del tipo de animal, etc. Hay un conocimiento, sin duda, y también probablemente hay experiencia en la medida en que se trata de personas que han trabajado en este rubro, en esta área, durante un buen periodo de tiempo, e incluso uno puede tener equipos de trabajo con personas con mucha experiencia, personas que ya tienen una carrera de investigación en torno a la reconstrucción de material fósil, y otros eventualmente expertos también, pero que tienen mucha menos experiencia porque están recién iniciándose en el trabajo. En ese sentido, la experiencia también va a jugar un rol. Sin embargo, en comparación con nosotros, por supuesto, lo único que podríamos decir es que nosotros tenemos muy poca o nula experiencia en la reconstrucción de este tipo de evidencia. No podríamos decir, creo yo, que por ser más expertos o con tener más experiencia en un área, entonces estamos seguros de que el resultado que vamos a obtener es el correcto o el esperado. Porque al igual que nosotros, no tenemos un modelo y no tenemos una manera de acceder al dinosaurio original. Me parece que se va a acabar la sesión en un par de segundos, así es que voy a suspender la sesión y la retomamos de inmediato para continuar con la segunda parte y final de la clase. ¿Ya? Ya, profe.